Buen día, alumnos. La clase de hoy trata de la viga vibrante, es decir, ya no es más la barra apoyada sobre un plano horizontal, sino que ahora es la viga, considerando que la viga va a tener flexión. Para poder iniciar este estudio, vamos a tener que recordar lo que es el radio de curvatura de flexión y lo que es la flexión en sí, que hemos visto en análisis matemático 2. Para lo cual, consideremos una función, una curva, z en función de x, ¿no? Y donde ρ, que es el radio de flexión, varía, es decir, tenemos una función de x en ρ. La tangente de θ va a ser igual a z', la derivada de z. Tenemos lo siguiente, como z' es tangente de θ, despejando θ va a ser arco tangente de z'. Si ahora llamamos u a z', entonces θ es arco tangente de u. Es decir, diferenciando ahora, tenemos el diferencial de θ, que es la derivada de θ con respecto a u, por regla de la cadena, derivada de u con respecto a x, diferencial de x. Entonces, la derivada de θ como es un arco tangente, va a ser 1 sobre 1 más u cuadrado. Y la derivada de u con respecto a x, como u era z', entonces es z segunda. Entonces, retomando, tenemos diferencial de θ expresado de esta forma, diferencial de x. Entonces, diferencial de θ va a ser 1 sobre 1 más z' cuadrado, z segunda diferencial de x, habiendo reemplazado todo esto de acá. Por otro lado, el diferencial de s, el arco, el elemento de arco, está en el plano xz. Entonces tiene diferencial de x al cuadrado más diferencial de z al cuadrado raíz. Es decir que tenemos, dividiendo ahora por diferencial de x, 1 más derivada de z con respecto a x, que va a ser z' al cuadrado, diferencial de raíz de eso, diferencial de x. Por otro lado, el elemento de arco es menos ρ diferencial de θ. Entonces, reemplazando el diferencial de s por un lado, nos va a quedar como allá, raíz de 1 más z' cuadrado diferencial de x. Y por otro lado, menos ρ por el diferencial de θ, que ya lo habíamos encontrado, que es 1 sobre más z' cuadrado por z segundo diferencial de x. Finalmente, ρ, el radio de curvatura de flexión, nos queda con esta expresión que ya la conocemos del análisis matemático 2. La estamos recordando simplemente. Es decir, la curvatura de flexión va a ser 1 sobre ρ. Como z' es muy pequeño, estamos considerando todo esto de manera muy pequeña, entonces podemos aproximar y vamos a tener
Z' es igual a tangente de θ, ya lo hemos dicho. Entonces, como es muy pequeño, ρ va a quedar aproximado a menos 1 sobre z segunda. Y por ende K va a quedar aproximado a menos z segunda. Entonces, bien, entonces estamos en condiciones de expresar la ecuación diferencial de la elástica. Este es un concepto que viene de la resistencia de materiales, una materia que no sé si la han hecho o no ahora, pero que conviene ahora traerla a colación por lo que estamos estudiando la viga que se va a flexionar. Acá estamos estudiando medios ilimitados, es decir, nosotros ahora vamos a tener una onda progresiva que la vamos a estudiar ahora cuando veamos cómo se deforma la viga. Vamos a considerar entonces la ecuación diferencial de la elástica, para lo cual necesitamos la flexión, es decir, el radio de curvatura ρ que acabamos de encontrar, el ρ de flexión, 1 sobre ρ, que es la curvatura K, será menos el momento sobre la rigidez. Esto lo sabemos de la resistencia de materiales. Igual, bueno, a z segunda, como lo hemos obtenido recién. O sea que, despejando, E por I, z segunda nos queda igual a menos n. Por la resistencia de materiales sabemos que el corte en una sección de la viga va a ser igual a la derivada del momento con respecto a x. Y además, también sabemos otras cosas. Si hubiera una carga distribuida, por ejemplo, una carga distribuida sobre la viga, vamos a tener otras expresiones. Fíjense ustedes, tenemos la expresión del corte como la derivada del momento con respecto a x. Si tuviéramos una carga distribuida, entonces, la carga distribuida Q sería menos la derivada del corte con respecto a x. Es decir, que si ahora empezamos a reemplazar en esta expresión, reemplazamos E por I, z segunda igual a menos n, entonces, derivando, vamos a tener menos el corte igual a Q, como es negativo, va a quedar positivo. Retomando entonces un poquito, ¿va? Veamos aquí z en función de x, consideremos nuestra viga y tomemos un diferencial de x. La viga en su longitud total tiene un largo L. Ahora fíjense ustedes, en estática z es una función de x, pero ahora en dinámica z es una función de x y de t. O sea, antes en estática z era una función de x solamente, pero ahora z es una función de x y de t. Digamos, hay flexión. Nosotros tenemos que considerar que, digamos, por las ecuaciones cardinales de la dinámica, vamos a tener que la resultante es masa por aceleración. Entonces aparece un z dos puntos al ser dinámica. Aparece z dos puntos, que sería la derivada segunda de z con respecto al tiempo dos veces. Y ya lo vamos a ver cómo aparece esto. Es decir, habría una resultante R
para pequeñas deformaciones, oscilaciones, por supuesto, el sistema es elástico y conservativo. Entonces, tenemos esta que es la aceleración del centro de masa, ¿no es cierto? Entonces, hay flexión, pero consideremos que el elemento diferencial de X se mueve hacia arriba y hacia abajo sin rotar. Por eso, omega es igual a 0. La derivada de omega con respecto al tiempo también es igual a 0. Por ende, el momento de las fuerzas resultantes es igual a 0. Entonces, haciendo la sumatoria del momento, nos queda que la resultante también es la derivada del momento con respecto a X, que vendría a ser algo equivalente al corte. Vale decir que si hacemos fuerza igual a masa por aceleración, como siempre en este caso, por Newton vamos a tener lo siguiente. Entonces, fíjense ustedes, alumnos, fuerza es igual a masa por aceleración, de la ley de Newton. Entonces, considerando la densidad y un diferencial de X como el diferencial de masa, nos va a quedar delta por diferencial de X por Z dos puntos. Igual a la derivada de R con respecto a X diferencial de X. Entonces, simplificando los diferenciales nos queda delta, derivada segunda de Z con respecto a T dos veces, derivada segunda de M con respecto a X dos veces, como hemos visto que R es la derivada de M con respecto a X. Es decir, y recordando que la ecuación diferencial ordinaria de la elástica nos había quedado E por I, Z segunda, igual a menos M. Entonces, eso es de la estática, ¿no es cierto? Entonces ahora, en la dinámica, vamos a expresar lo siguiente. Como nos quedaba delta, derivada segunda de Z con respecto a T dos veces, igual a la derivada segunda de M con respecto a X dos veces, esto es por I, recordando lo que habíamos obtenido, derivada segunda de Z con respecto a X dos veces igual a menos M. Si derivamos dos veces, vamos a tener menos E por I, pasamos menos para este lado, derivada cuarta de Z con respecto a X cuatro veces, igual a derivada segunda del momento con respecto a X dos veces. Reemplazando ahora la expresión del momento que habíamos obtenido antes, nos va a quedar derivada segunda de Z con respecto a T dos veces. Despejando delta para este lado, hemos encontrado la ecuación diferencial parcial de la viga que vibra. Expresada de esta otra forma, a esto lo llamamos C cuadrado, Z derivada cuarta con respecto a X más Z derivada segunda igual a 0. Esta es la ecuación diferencial parcial de la viga que vibra. Nosotros hemos encontrado esta ecuación justamente y tiene cuarto orden. Es muy importante esta ecuación para nosotros los ingenieros civiles porque ya sabemos que las estructuras, si bien parecen estáticas, no lo son. Son dinámicas. Entonces, esta expresión de la ecuación es muy importante en ingeniería civil. Vamos a encontrar ahora la solución de la ecuación de la viga. Vamos a buscar ahora la solución de la ecuación de la viga por el método que ya conocemos, el método de separación de variables, el método de Fourier.
vamos a encontrar ahora la solución, para lo cual, aplicando el método de Fourier, suponemos que la función está compuesta por dos funciones, x solo de la variable x y t solo de la variable t. Con esta suposición podemos derivar, y derivando z con respecto a x cuatro veces vamos a encontrar esta expresión x cuarta t, y derivando z con respecto a t dos veces vamos a encontrar esta expresión xt segunda. Si ahora lo reemplazamos en la ecuación diferencial de la viga, reemplazando, vamos a tener c cuadrado de x cuarta t más xt segunda igual a 0. Bueno, acomodando los términos, vamos a ver que esto es igual a una constante, que la vamos a llamar k cuarta. O sea que esto es igual a k a la cuarta, y esto, menos 1 sobre c cuadrado t segunda sobre t, es igual también a k a la cuarta. Con lo cual nos quedan dos ecuaciones diferenciales ordinarias, que es la habilidad que tuvo Fourier para salirse de las ecuaciones diferenciales parciales y entrar en las ecuaciones diferenciales ordinarias y poderlas resolver más fácilmente. Esa fue la idea de Fourier. Entonces ahora vamos a resolver estas ecuaciones diferenciales ordinarias. Suponiendo entonces que la función x de x es, digamos, una combinación de justamente todas estas funciones e al alfa x, entonces derivando x', x segunda, x tercera, x cuarta, que es la que nosotros vamos a necesitar para introducir en la ecuación, nos va a quedar alfa cuarta e a la alfa x menos k cuarta e al alfa x, la ecuación característica de lo que nosotros queremos resolver. Entonces, alfa cuarta menos k cuarta igual a 0, nos va a dar ik menos ik, k y menos k como raíces. Es decir que, si nosotros ahora consideramos la solución, finalmente C1 e a la ikx, C2 e a la menos ikx, C3 e a la kx y C4 e a la menos kx, bueno, nos va a quedar expresado en función de estos coeficientes diferentes por la transformación de Euler, por supuesto, a coseno de kx más b seno de kx, y acá c coseno hiperbólico de kx más d seno hiperbólico de kx. Lo mismo aplicamos ahora para la ecuación segunda, la segunda ecuación diferencial ordinaria, la del tiempo. Entonces, suponemos que las soluciones van a ser combinación lineal de e a la alfa t, de manera tal que derivando y reemplazando nos queda una ecuación característica de este tipo, cuya la solución directamente va a ser esta, o expresado de esta forma, en coeficientes e coseno de ck cuadrado t más f seno de ck cuadrado t. Finalmente, lo que hay que hacer es ahora colocar las dos soluciones x y t multiplicando para obtener z.
como z es x por t, entonces solo tendremos que multiplicar x y t. Expresado acá, z va a quedar una función de x de t, x por t, donde a, b, c, d y k saldrán de las condiciones de borde y e y f saldrán de las condiciones iniciales, dependen de las condiciones iniciales. Bueno, con esto hemos terminado la clase, recalcando la importancia que tienen el movimiento de estas estructuras, especialmente en zonas sísmicas, donde se producen, por supuesto, muchas vibraciones. Es muy importante este tema para poder dimensionar y calcular bien la viga considerando la flexión. Hasta la próxima clase, alumnos.